Hola mi gente hermosa, mi gente linda, bienvenidos nuevamente a su canal de Filósofo 777. El día de hoy vamos a hablar de cuáles son los alegatos que está presentando el otro abogado de Alex Saab, el que está en Colombia. Me refiero a Geraldo Almeida, quien hoy se ha pronunciado referente a la acusación que le hace Estados Unidos a Alex Saab. Ya la gente está cansada del discurso de Baltasar Garzón, está cansada del discurso del abogado nigeriano, y entonces ahora han sacado la nueva presentación de lo que sería la excusa perfecta de Alex Saab para justificarse a sí mismo y justificar las acciones. Las palabras, vuelvo y repito, las emite el abogado Geraldo Almeida, abogado de Alex Saab para lo que tiene que ver con Colombia. Ha sido su representante en Colombia y también se cree que va a ser uno de los representantes en los Estados Unidos de darse su viaje, su extradición. ¿Ok? El reconocido abogado Geraldo Almeida escribió y presentó un artículo donde, según él, analiza detenidamente la falsa acusación que se presentó contra Alex Saab. Vuelvo y repito, son palabras del abogado Geraldo Almeida, no de este personaje que les habla. El objetivo principal del abogado Geraldo Almeida en dicho artículo fue demostrar según él, las irregularidades en las que Estados Unidos se basa para realizar acusaciones que validen la extradición de Alex Saab. Comienza diciendo lo siguiente, cito las palabras de Geraldo Almeida para que no vayan a confundir la cosa. Repito, cito las palabras del abogado Geraldo Almeida y dice lo siguiente. Tengo la intención de demostrar en este artículo que ningún país en el mundo tiene derecho a pedir a otro país que extradite a alguien sobre la base de tal cargo, a menos que tenga la intención de descarrilar el sistema judicial del Estado requerido. Y si el país que nos pide la extradición es Estados Unidos de América, la situación se agrava aún más. Así comienza Almeida su artículo. Después hace referencia a las acusaciones presentadas y dice lo siguiente. En primer lugar, acusa a Ariana Fajardo Orshan, a Robert Sink, a Michael Nadler y a John Alex Romano de referirse a delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran a una autoridad pública con aprobación indebida, con robo, con malversación de fondos y participación de la autoridad pública para fines personales y para beneficio propio, cumpliendo así el delito previsto en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1956, sección C, y en la sección 7B, privando a ese Estado extranjero del derecho a juzgar a sus corruptos sin que se sienta maltratado, por lo que la citada acusación constituye un atentado ilegítimo contra un Estado extranjero, dice Almeida, aclaro. De igual manera, sigue diciendo, los vinculan con falsificar una acusación formal contra Alex Saab, al haber manipulado la FCPA para hacerle aplicable a hechos que ocurrieron en el exterior, bajo la jurisdicción de la ley extranjera, y haber producido una pieza legal que avergüenza a los grandes abogados norteamericanos y que avergüenza a todo abogado serio que ama la ley y la justicia. Sin embargo, esto debido a que el derecho a ser contradictorio es un derecho natural. El abogado deja claro la explicación de todas las acusaciones y agregó su respectivo análisis, el de Almeida, que van a ser presentados a continuación. Como se señaló, este cargo se basa en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977, conocida como la FCPA, que también se puede encontrar en las disposiciones antisoborno y del libro y registro a partir del 22 de julio del año 2004 de la Ley de las Prácticas Corruptas en el Extranjero, que también fue actualizada
según muestra la publicación 105.366 del 10 de noviembre de 1998, Código de los Estados Unidos, título 15, Comercio y capítulo 2B de la Bolsa de Valores. Como dice la propia acusación, esta ley fue promulgada con el propósito de, entre otras cosas, prohibir las actividades corruptas, alentando una oferta o pago de dinero o cualquier cosa de valor a una autoridad gubernamental extranjera, con el propósito de ayudar a obtener un negocio a cualquier persona. Los defectos de esta acusación comienzan aquí, dice Almeida. Es una ley que busca castigar a los estadounidenses o a las organizaciones que negocian con países extranjeros y que corrompen a sus autoridades para obtener ventajas ilícitas. Pues bien, los acusadores públicos logran manipular los términos de esta ley, haciéndola aplicable a un contrato suscrito en Venezuela con el gobierno de dicho país para ser ejecutado en territorio venezolano. Bueno, si prevalecen las tesis de estos acusadores públicos, nadie está a salvo en ningún lugar del mundo. Cualquier día, algún acusador público estadounidense puede entender que los actos practicados en Cabo Verde violan la misma FCPA. Y aquí tenemos nuestros corruptos para ser juzgados por los tribunales estadounidenses, pero más en el análisis de esta supuesta acusación. El referido escrito procesal menciona los servicios tributarios que una agencia de gobierno venezolano que administraba el intercambio legal de valores y uno de los 4 componentes militares de Venezuela. Al anunciar estos distintos organismos del Estado venezolano como la misma Fiscalía, considerará implicados en el proceso de blanqueo de capitales del que se acusa a Alex Saab. Dicha Fiscalía concluye que todos estos servicios del Estado integran el concepto de departamento, agencia y organismo mencionado en la propia FCPA. De la transcripción realizada hasta este punto se desprende que los destinatarios de la referida acusación son servicios del Estado de Venezuela, que sin embargo no figuran en la misma acusación ni como coacusantes y otros. Por tanto, el principal objetivo de la citada acusación es el propio Estado venezolano, ya que como se verá a continuación, estos servicios permitirán el ingreso de fondos a favor de Alex Saab y posibilitará el supuesto blanqueo de capitales. De hecho, por el mismo cargo, las instituciones gubernamentales supervisan y controlan la importación de todos los bienes a Venezuela, donde se pagaban en dólares los bienes importados para garantizar la validez del pago. Se contaba con un sistema de rastreo de mercancías importadas. Una vez que la mercadería llegaba, los funcionarios de las diferentes instituciones debían justificar y verificar dicha importación, tomar incluso fotografía de la mercadería con etiquetas de GPS para demostrar que la mercadería fue debidamente inspeccionada. Luego, la citada acusación pasa a demostrar que a partir de noviembre del 2011 y alrededor del 2015, Alex Saab celebró un contrato para la construcción de viviendas sociales con el gobierno de Venezuela y que cumplió fraudulentamente dicho contrato, necesitando hacer pagos corruptos a funcionarios de las instituciones quienes atestiguan que la mercadería ha sido importada cuando al fin y al cabo esta certificación solo tenían por objeto recibir cantidades ilícitas. De la misma acusación se desprende que los acusadores ni siquiera están seguros de cuándo se firmó ese contrato. Dicen que en noviembre del 2011 o que fue cerca del 2015, lo que de inmediato desacredita por completo la misma acusación. Esto significa que dichos argumentos se basan en un contrato presuntamente corrupto, que ni siquiera han tenido acceso al mismo contrato y de lo contrario nunca tendrían dudas sobre la fecha de esa celebración. Otro dato que desacredita totalmente la referida acusación es el hecho de que se menciona pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano
pero, ojo, sin nombrar a ninguna persona, a ni una sola, a quienes efectuaron dichos pagos corruptos. Tampoco resulta en lo más mínimo de esta acusación en qué fecha se realizaron los dichos pagos corruptos, de qué manera se hicieron. ¿Se hicieron por bancos venezolanos, de otros países, bancos estadounidenses, o fue un pago en efectivo? Por lo tanto, la acusación antes mencionada no tiene ningún elemento que demuestre que esos pagos corruptos realmente se hayan realizado. La acusación establece además que como resultado de estos pagos corruptos a las autoridades y empleados gubernamentales venezolanas generó múltiples pagos de facturas y documentos falsos y fraudulentos por bienes y materiales de construcción que nunca fueron importados. Ningún elemento de prueba avanza en esta acusación que demuestre que los materiales de construcción antes mencionados no han sido importados. Cuando la citada acusación busca alguna conexión territorial de los hechos delictivos practicados por Alex Saab con Estados Unidos, la única conexión que se encuentra es una supuesta reunión con un co-conspirador que tuvo lugar en la Florida, dice la misma acusación, el 5 de marzo del 2014 o alrededor del 9 de marzo del 2014 en Miami, Florida, para discutir los pagos corruptos a los funcionarios del gobierno venezolano. La fecha de la reunión tampoco es segura porque supuestamente tuvo lugar alrededor de esas dos fechas. No se sabe tampoco quiénes son los beneficiarios de dichos pagos corruptos, solo se conoce que son autoridades del gobierno de Venezuela, según lo agrega el documento. Según la misma acusación, luego de la citada reunión, cuya fecha exacta se desconoce, Alex Saab ha sido llamado a un conspirador y le dijo que las autoridades del gobierno venezolano de dichas instituciones ya mencionadas deberían recibir pagos corruptos por haber facilitado pagos de documentos falsos y ficticios de bienes y materiales de construcción que nunca fueron importados. El co-conspirador dijo que los pagos por corrupción deberían hacerse lo antes posible o las autoridades del gobierno venezolano ya no aprobarían documentos falsos y fraudulentos. Cabe preguntarse cómo es posible acusar a las autoridades gubernamentales de un país abarcando todo y a todos sin precisar a nadie y sin sobre todo atribuir a estas posibles personas los hechos de relevancia criminal. En el siguiente extracto, la acusación citada ya restringe el grupo de aquellas autoridades de gobierno a quienes supuestamente se realizaron los pagos corruptos, pero en este caso la acusación mencionada todavía tiene un alcance amplio a nivel de las instituciones gubernamentales de Venezuela, pero aún sin especificar a nadie. Bien, yo te voy a pedir que te quedes hasta el final, ya casi terminamos el documento, porque te voy a explicar qué es lo que dice aquí, palabras más, palabras menos. Ok, pero quiero leerlo íntegro porque me interesa que escuchen las diferentes cosas que dice este abogado Geraldo Almeida sobre la acusación que le hace Estados Unidos a Alex Saab. Sigo leyendo el documento. En otro punto de la acusación, Alex Saab es acusado de realizar transferencias electrónicas a las cuentas bancarias del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de la Florida, de distribuir las ganancias y pagar gastos relacionados al corrupto plan. La pregunta que también queda aquí es saber a quién le distribuyó las ganancias, quién pagó los gastos relacionados con los esquemas corruptos. ¿Por qué nos enfrentamos a un esquema? ¿Por qué este esquema es corrupto? Pero la vergüenza de esta acusación, por la que se pide la extradición de Alex Saab, no se detiene allí. Al observar la fecha de las presuntas transferencias electrónicas, la Fiscalía afirma que se trata de fechas aproximadas. La pregunta que queda es, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos, con la tecnología más avanzada del mundo, no pueda saber la fecha exacta de las mismas transferencias? Finalmente, cabe señalar que la acusación antes mencionada presuntamente tiene como objetivo proteger a un Estado extranjero.
ya que este es el significado de la Ley de Práctica Anticorrupción en el extranjero, por lo que el mismo documento acusa a Alex Saab de haber cometido delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, involucrando a una autoridad pública con aprobación indebida, robo, malversación de fondos públicos, participación de la autoridad pública para su propio beneficio, cumpliendo así el delito previsto en el título 18 del Código de Estados Unidos, artículo 1956, 7, literal B. Ningún país en el mundo tiene derecho a pedir a otro que se extradite a alguien por tal cargo, a menos que pretenda estafar al Estado requerido, faltar el respeto a su propio sistema judicial y alcanzar su honor y dignidad como pueblo y como nación. Es así, más que manifiestamente, que la acusación que acaba de demostrarse claramente fabricada se basa en supuestos falsos fabricados con el claro objetivo de neutralizar a Alex Saab y perjudicar al gobierno de Maduro. La cantidad de información está presente en el sitio web del gobierno de Estados Unidos. ¿Ok? Bien. Aquí finaliza la exposición del abogado Gerardo Almeida referente a lo que él considera su alegato correcto para sacar a Alex Saab de la cárcel. Se lo explico fácilmente. Él utiliza varios elementos. Número uno, dice que la ley por la que están condenando o por la que están pidiendo una extradición a Alex Saab era una ley que se aplicaba para la bolsa de valores y que tiene que ver con sobornos ocurridos a gente dentro de la bolsa de valores para beneficiarse con informaciones para hacer compra de bonos, qué sé yo, cuando las acciones están a punto de subir, y que no es aplicable a la venta de divisas en Venezuela cuando el dólar estaba a 10 bolívares en el banco oficial y salir a venderlo a Estados Unidos a 1,000 y pico, a 6,000 y pico de bolívares por dólar cuando se encontraba en el mercado negro. Sí. Eso no tiene nada que ver con Estados Unidos y por esa razón no es aplicable la extradición. Ok, repito, es la postura de Gerardo Almeida, punto número uno, que se le están aplicando una ley que no tiene nada que ver. Bien, ahora, lo que el señor Almeida no está diciendo es que en ese caso, cuando usted recibe las divisas en digital y las vende en divisas al sistema norteamericano en digital, a un banco, al Citibank, y manda el dinero al Citibank, y del Citibank usted vende esos dólares a cualquier bolsa, a cualquier casa de cambio en Estados Unidos para que se los pague a precio mercado negro, automáticamente está incluyendo a los Estados Unidos en dicha investigación. ¿Por qué? Porque ellos investigan el inicio y el final, y ellos saben que si el dólar fue comprado a 10 bolívares por dólar en Venezuela, y es revendido afuera a 600, a 6,000 bolívares, a 10,000, a como estuvo en el mercado negro cuando empezó el problema de fluctuación, ¿sí? Eso automáticamente son prácticas corruptas. Ok, ¿por qué? Porque entonces él no se quedó con el dinero, llegó y prestó, por decir algo, él sobornó al encargado de las divisas en aquel entonces y le dice, mira, yo aquí tengo esta empresa, necesito que me prestes $1,000,000, aquí yo te doy 10 millones de bolívares, porque estaba a 10 bolívares por dólar, 10 millones, y a ti te voy a regalar otros 10 millones. Ajá. La persona que aprobaba el crédito le dice, listo, ¿cuánto tiempo me lo vas a pagar? En menos de un mes te lo devuelvo. Dale, toma, aquí están 10 millones para ti, 10 millones para justificar el préstamo. ¿Ok? Al cabo de un mes, este personaje sabía que el bolívar en el mercado negro estaba subiendo y entonces logró vender esos 10 millones en 6,000, lo que hizo 6,000 millones de bolívares, que yo prestado 10. Entonces devolvió los 10, regaló los otros 10, 20 millones y no se robó nada. Pero la diferencia, los 5,980 millones de bolívares restantes que obtuvo, sí le quedan a él. Después le dice, bueno, listo, hagamos una cosa mejor, vuélvame a vender 5,900 millones en dólares a 10 y el próximo mes te los devuelvo. Y entonces así fue como Alex Saab multiplicó su fortuna utilizando Cadivi, que es la empresa que se encargaba, o es el órgano que se encargaba de la distribución y asignación de los dólares de esta gente. Y así fue como fueron dejando por aquí un regalito de 10 millones, otro de 10 millones, otro de 10 millones, y cada quien empezó a hacer lo mismo con la palanquita en Cadivi. Bien. Él dice que no se menciona
el organismo donde se trabajó esto, obviamente, no se mencionan fechas exactas, sino aproximadas, y una de las cosas que aparecen más convincentes es cuando él dice que Estados Unidos dice tener toda la información correcta, pero que no menciona ni personas, ni menciona fechas exactas, ni menciona nada. Déjeme aclararle, señor Geraldo Almeida, que según la ley federal en los Estados Unidos, está prohibido dar detalles de las acusaciones hasta que esta persona no es presentada ante un tribunal y que sea conocido todos los detalles en plena audiencia. ¿Ok? Esto no es Colombia, donde llaman al abogado y le dicen, mira, estas son las acusaciones, aquí está la carpeta, mire el folder, puede ir planificando la defensa mientras llega el acusado. No. Aquí el acusado lo ponen de frente y le ponen la sorpresa, y eso lo hace la fiscal o el fiscal a cargo. Bueno, usted viene a negar qué tal cosa. Bueno, aquí tenemos fotos de su encuentro con fulanito de tal. Porque si le dan el nombre ahorita, ellos pueden inventarse una excusa. Ese día fulanito de tal estaba en tal país y le toman fotos y le... Ajá, ¿y cómo hizo para estar en tal país y al mismo tiempo estar en la Florida negociando? Entonces, cuando la persona las agarra por sorpresa y le dice, mire, usted estuvo con fulano, con perencejo, con sutanejo, automáticamente quedan en silencio, quedan absortos porque quitan las pruebas. Usted habla de que no hay transferencias bancarias con fechas exactas. Vuelve y le doy la misma razón. No se suministra información del caso hasta que esta persona no se encuentra frente al juez. ¿Sí? Entonces, conozca la ley que pretende juzgar. Usted trata de dar a entender de que Estados Unidos quiere acusar al gobierno de Venezuela de corrupto, que y que la acusación es contra el gobierno de Venezuela y no contra el SA. Desde el momento mismo que él utiliza la plataforma de Citibank en Estados Unidos, Citibank Nueva York, que es la principal, para hacer los cambios de divisas, automáticamente se metió en el sistema norteamericano, lo hemos repetido una y otra vez, y eso es lo que le da injerencia a los Estados Unidos para pedirlo en extradición. Bien. Entonces, lo que usted pretende hacer aquí de confundir a las personas diciendo que es que no quieren dar la información completa, vuelvo y repito, es porque precisamente el gobierno de Estados Unidos se cubre en salud hasta no tenerlo al frente y sacarle en su cara todas las pruebas. ¿Ok? Entonces, para que la gente no se me vaya a confundir y puedan pensar que Alex A. es un santo y que realmente este tipo, este abogado, tiene toda la razón, están equivocados. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo la información. Como siempre, un abrazo rompe costillas, se les quiere mucho. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. No quería extenderme tanto, pero era el objetivo de hablar sobre este tema de manera completa. ¿Ok? Te invito a seguirme en mi Telegram, en mis 2 grupos de Telegram o en mis 2 páginas web. ¿Ok? Bendiciones para todas y todos.